Amén, amén. ¿Quién vive, hermanos? Amén, amén. En la palabra del Señor dice que mientras nos reunamos de 2, 3, el Señor está presente, ¿verdad? Amén. ¿Quién lo cree así por fe? Amén. Yo lo creo, hermanos. Quizá nosotros podemos ver las bancas vacías. Yo le decía al Señor, Señor, tu casa está sola, Señor, y me entristece verla así, que haya gente y se vaya, como decía mi compadre que compartía, ¿verdad? Le digo yo, pero yo el Señor me decía, ¿por qué te entristeces? Si están los que tienen que estar, y más les voy a dar. Y yo le decía, Señor, más nos vas a dar, es para que nosotros nos llenemos del Señor y salgamos nosotros afuera a traer esa gente. ¿Y cómo la vamos a traer? Por medio de su palabra. Si nosotros nos llenamos, mi compadre nos compartía que si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, nosotros vamos a poder salir a gritar que tenemos un Cristo vivo, un Cristo resucitado, un Cristo misericordioso, amén, que en medio de las tribulaciones, de las enfermedades, de las tempestades, Dios está con nosotros. Qué triste venir a la casa del Señor cuando tenemos una necesidad, cuando sentimos que nos estamos ahogando, hermano. Pero qué hermoso venir a decirle al Señor, aquí estoy, Señor, en medio de las tribulaciones, de las pruebas, de la enfermedad, de lo que sea, gloria a Dios. Amén. Amén. En esta noche, hermanos, el Señor ha traído a una hermana a compartirnos la palabra del Señor. No conozco a mi hermana, pero pienso yo que el Señor la ha llamado esta noche para que venga a compartirnos esa palabra del Señor. Esa palabra que nosotros necesitamos para llenarnos del Señor. Amén. Por eso en esta noche le pido a nuestra hermana Edith que pase al frente. Vamos a hacer una pequeña oración para pedirle al Espíritu Santo que la ilumine. Sé que el Señor ya la ha traído y está ungida por el Señor, pero en esta noche vamos a pedirle al Señor para llenarnos. Amén. Que abra nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón, para llenarnos de esta palabra del Señor. Amén. Les pido que por favor nos pongamos de pie. Vamos a pedir al Señor. Padre bueno, aquí tienes a tu hija amada, Señor. Tú la has traído esta noche, Señor, porque tú la has llamado por su nombre, Señor. En esta noche, Señor, te pido, Señor, de todo corazón, Señor, que baje esa unción de tu Espíritu Santo, Señor. Esa unción, Señor, de tu Espíritu sobre ella, Señor, para que te derrame, Señor, en ella, Señor, y ella pueda transmitirnos, Señor, lo que tú le has dado en esta noche, Señor, para que ella nos comparta, Señor, de tu amor, Señor. Seguir llevando tu palabra, Señor, hasta los confines de la tierra, Señor. Gracias, Señor Jesús. Aquí está tu hija. Yo te la dejo, Señor, para que se derrame el Espíritu Santo sobre ella, Señor, y sobre nosotros que estamos aquí, Señor, sedientos de ti, hambrientos de tu palabra, Señor. Y en esta noche, Señor, te pongo a tu hija, Señor. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Para mí yo me muevo mucho, o sea que esto no lo voy a ocupar mucho. ¿Esto? ¿Aquí? ¿Sí me lo pongo? Acá. Ok, ahí está bien. Les decía, yo me muevo mucho, no voy a ocupar mucho acá. ¿Está bien para ustedes? A lo mejor los mareo un poquito. Pero bueno, ¿cómo están? Para nosotros es un privilegio, y hablo en plural porque allá atrás vienen unos hermanos míos que hoy se dieron el tiempo de venir para acá, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor puede haber desánimo, que hay poquita gente, que puede ser que pues la iglesia, como dicen ustedes, está vacía. Pero Dios siempre hace su obra.
Y pues para mí les digo, es un privilegio grande que el Señor nos haya traído acá. Y pues, ¿qué les parece si empezamos? ¿Cómo quieren? ¿Una charla larga o cortita? Ok, muy bien. Ándele pues, nada más no vayan a empezar que ya es tarde y que nos tenemos que ir, ¿ok? Qué bueno. Bueno, como les decía, vamos a empezar, ¿qué les parece? Vamos a reflexionar un poquito de las lecturas que vamos a estar leyendo, escuchando el próximo domingo. ¿Qué celebramos el próximo domingo? La ascensión del Señor, ¿verdad? Y es una fecha que nos está aproximando al gran evento, a la venida del Espíritu Santo. ¿Esa fiesta de qué? ¿Quién está preparado para la fiesta? ¿Quién está deseoso de ese Espíritu Santo? ¿Verdad? Vamos a recibir todos ese Espíritu Santo que estamos tan necesitados de que venga, de que nos llene, de que sane. ¿Cuántas heridas hay en cada uno de nosotros que lo necesitamos por una u otra situación de la vida? Y muchas veces nos hemos acostumbrado a un vivir que muchas veces ya no decimos, Señor, sáname, Señor, cuida o protege, aliméntanos, porque nos hemos acostumbrado a ese vivir. Pero hoy vamos a pedirle al Señor que nos prepare. Tenemos todavía lo que queda hasta el Pentecostés, más de una semana, para que estemos preparados para esa gran venida y sobre todo, ¿saben para qué? Para que nosotros seamos esos testigos y pronto esta iglesia esté llena, porque con la fuerza del Espíritu Santo vamos a salir allá afuera a anunciar a ese Jesús resucitado que los va a traer aquí. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a escuchar la primera lectura que vamos a estar escuchando el domingo y es Hechos 1 del 1 al 11. En mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Al final del libro, Jesús daba instrucciones mediante el Espíritu a los apóstoles que había elegido y era llevado al cielo. De hecho, se presentó a ellos después de su pasión y les dio numerosas pruebas de que vivía. Durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. En una ocasión en que estaban reunidos con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Ya les hablé al respecto, les dijo. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu dentro de pocos días. Los que estaban presentes le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Respondió, no les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las etapas que solamente el Padre tenía autoridad para decidir, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y todos los extremos de la tierra. Dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su vista. Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba, pero de repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, amigos galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Palabra de Dios. Una lectura hermosísima, poquito larga, ¿verdad? Pero que tiene un mensaje enorme. Empieza, mire, con las puras primeras 3 líneas donde nos dice, en mi primer libro, querido Teófilo, sabemos que Teófilo, ¿qué significa? Amigo de Dios, ¿verdad? ¿Quién de acá se siente amigo de Dios? A ver, quiero ver manos, ¿cuántos se sienten amigos de Dios? Y el que no se siente amigo de Dios, vamos a ir descubriendo que todos somos amigos de Dios. Entonces le dice, querido Teófilo, comenzó a hacer y enseñar
Al final del libro nos dice, Jesús daba instrucciones mediante el Espíritu a los apóstoles que Él había elegido. ¿Quién escogió a esos discípulos? Jesús escogió. Y eso es algo maravilloso. Entonces nosotros nos tenemos que sentir bien privilegiados. Estamos aquí porque fuimos escogidos ¿por quién? Por Dios mismo, por Jesús mismo. Nosotros estamos aquí porque Dios nos llamó. Dios tuvo esa misericordia, ese gran amor de poner su mirada y decir, yo los quiero tener ahí. Yo quiero que estén presentes en todo momento, en cualquier acción. Y nos dice que también estuvo haciendo ciertas apariciones durante esos 40 días, se dejó ver por ellos después de la resurrección. Y nos dice, en una ocasión en que estaba reunido con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén. ¿Qué les dijo? ¿Y qué nos dice hoy en día? No se alejen, hijos míos, que no caiga ese desánimo, que hay poca gente, pero que no se desanimen, que no se alejen. ¿Por qué? Si nos alejamos, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos alejamos, nos vamos muriendo. Dios sigue siendo el Dios de siempre. A Dios no le pasa nada. Él sigue siendo Dios omnipotente. Pero nosotros, si nos alejamos, nos vamos muriendo espiritualmente. Y cuando lo hemos experimentado, yo creo que muchísimas veces, en este caminar del Señor, hemos tropezado, hemos caído infinidad de veces, ¿verdad? ¿Y qué es lo que más cuenta? ¿La caída o la levantada? Claro, ¿por qué? Porque Jesús nos dice, no se alejen, aquí estoy yo, aquí voy a estar siempre. Y nos dice, ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. ¿Y quién es ese Espíritu Santo? El mismo Espíritu que descendió sobre Jesús en su bautizo. ¿Qué se escucharon? ¿Cuáles fueron las palabras que escuchamos en el bautizo del Señor? Este es mi Hijo amado. Ese mismo Espíritu que descendió en el bautismo del Señor, ese mismo Espíritu que descendió sobre Jesús para que Él pudiera iniciar su misión, es el mismo Espíritu que nos está regalando. O sea que la misión de nosotros es diferente a la de Jesús. Claro que no, es exactamente nuestra misma misión. Ese es el mismo Espíritu que nosotros vamos a recibir. Es el mismo Espíritu que Jesús nos está dejando. Y todavía los apóstoles, la gente estaba incrédula. Nos dice que todavía le preguntan, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? ¿Por qué? Porque no, ellos esperaban que viniera un rey, un Jesús o un hijo de Dios que acabara con todo y los pusiera a ellos libres. Pero nunca esperaban a un Jesús humilde, que nació en un pesebre, que se dejó crucificar, que entregó la vida por nosotros. ¿Y qué les contesta Jesús? ¿Se enojó con ellos? Jesús no se enoja. Jesús les dice, no les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las etapas, que solamente el Padre tenía autoridad. Entonces, igual nosotros, ¿cuántas veces nosotros cuestionamos a Dios? ¿Cuántas veces nosotros le preguntamos al Señor? Sobre todo cuando está pasando algo en nuestra vida, un momento de dolor, un problema. A ver, traiga a mente usted cuándo fue la última vez que le cuestionó al Señor. No me diga, pero téngalo presente. ¿Cuándo le cuestionó al Señor? ¿Cuántas veces le hemos dicho, ¿por qué a mí, Señor? Si hay un problema, si hay algo que está pasando en nuestra vida, siempre tendemos a preguntarle, a cuestionarle, ¿o me equivoco? ¿Verdad que no? Les comparto algo bien rapidito. Yo en este caminar tengo desde el 2009.
Ya no me voy a mover, Señor, para que ya no le... Porque yo me muevo y él tiene que mover su teléfono. Desde el 2009 estoy en este caminar del Señor. Fue cuando yo tuve mi encuentro con el Señor en un retiro de iniciación. Y desde ese año, del 2009 acá, ¿ustedes creen que yo he tenido la vida perfecta? Claro que no. Y les comparto algo. Yo desde ese retiro en el 2009 le dije al Señor, ya me equivoqué, fue en el 2008. Al grupo, al movimiento empecé a hacer en el 2009. En ese retiro yo le dije al Señor, desde hoy, desde este día, yo te entrego mi vida. Te voy a servir hasta el último día de mi vida. Pero créanme que yo no sabía qué era servirle al Señor. A mí se me hizo bien bonito la emoción de estar ahí en ese retiro y decirle, yo te entrego mi vida, te voy a servir. Y de ahí empezaron todas las pruebas. Y una que me marcó fue una llamada que yo recibí de México. Mi mamá vivía en México. Que me dijo mi hermana, mi mamá la acabamos de internar. Ustedes saben, las llamadas de México a la madrugada siempre es algo malo. A mí me habla mi hermana y me dice, acabamos de internar a mi mamá, le están haciendo estudios, tiene un dolor muy fuerte, no sabemos qué es y bueno, todo, ¿verdad? Y yo el resto me la pasé llorando, preguntándole al Señor. ¿Y saben cuál es lo peor que yo puedo decir? Que yo le preguntaba al Señor con su misma palabra, le reclamaba a Dios con su misma palabra. Y yo le decía, Señor, yo te entregué mi vida. Yo te dije que te iba a servir y lo he cumplido. Y tú dices que si nos encargamos de tus cosas, tú te vas a encargar de las nuestras. Entonces, ¿por qué mi mamá está tan mal en un hospital? Porque en ese, ya al rato me habla mi hermana y me dice, mi mamá tiene cáncer, etapa terminal. Ya no hay nada que hacer por ella. Mi mamá nunca había tenido un síntoma antes. Entonces, para mí eso fue un acabar. Y yo le reclamaba al Señor y le decía, ¿dónde están tus promesas? ¿Dónde está lo que tú dices? Que si hacemos lo que tú nos pides, tú te vas a encargar de lo nuestro. Ahora reconozco, mi mamá murió de 73 años, ahora me da vergüenza. ¿Ustedes creen que yo tenía derecho a reclamarle a Dios cuando me había dejado a mi mamá 73 años? Pero yo en ese momento le reclamé y me fui a misa a las 8 de la mañana y el evangelio era San Lucas y decía, no has hecho nada más, siervo inútil, que lo que tenías que hacer. Yo quería meterme abajo de la banca. Yo le decía, perdóname, Señor, perdóname por haberte reclamado. Yo no he hecho nada más que lo que era mi deber. Y esas eran las palabras, siervo inútil. Y ahora lo veo y yo digo, fui bien injusta con Dios. Después de yo poder gozar a mi mamá, una mujer sana, 73 años, todavía tuve el descaro de reclamarle. Pero ¿sabe qué? Se vale enojarse con el Señor y reclamarle, porque el Señor siempre nos dice, sigue, aquí estoy. Así como les contesta aquí a los apóstoles, no es de tu incumbencia en ese momento de haber dicho, vas a ver cómo me las vas a pagar, ¿verdad? Me las voy a cobrar. Dios se ha de haber estado riendo de mí que yo le reclamaba. Pero bueno, esto es para que vean ustedes que podemos a veces preguntarle al Señor, pero siempre podemos volver a Él y decirle, Señor, perdóname. Y el Señor nos va a perdonar. Y nos dice también en esta misma lectura, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra, los confines de la tierra. ¿Quiénes van a ser testigos? ¿A quién les estaba diciendo en ese tiempo? A sus apóstoles. Pero hoy, querido hermano, te lo está diciendo a ti. Tú vas a ser mi testigo, tú vas a ir a anunciar allá afuera, tú vas a ser el que te corresponde ir y anunciar a ese Jesús resucitado.
Él les está diciendo, van a recibir el Espíritu Santo. Y con la fuerza que da el Espíritu Santo, se recuerdan cuando los apóstoles tenían miedo, después de recibir al Espíritu Santo, salen a predicar. ¿Cuántos se convierten? Y luego cuando salen y habla, cuando Pedro va, predica, 5,000, 3,000 y así se fue, ¿no? Fue aumentando cada vez más. Entonces vemos, si nosotros, dígame usted, ¿cuál es la diferencia del Espíritu Santo que descendió con Jesús en su bautizo, que descendió cuando los apóstoles estaban reunidos en Pentecostés, al Espíritu Santo que nosotros hemos recibido? ¿Hay alguna diferencia? La diferencia la hacemos nosotros. Porque cuando Jesús lo recibió, fue y anunció y la tuvo fácil nuestro Señor. ¿Los apóstoles la tuvieron fáciles? Nosotros a la de primera que nos voltean la cara, nos agachamos y decimos, no tenía que haber hablado. ¿Dónde nos cuesta más trabajo anunciar? ¿Con un desconocido o con nuestra familia? Con la familia. ¿Por qué? Porque la familia nos conoce, porque nuestra familia sabe cuánto le hemos fallado al Señor y nos juzgan y nos dicen, yo te conozco, conozco todo lo que tú has hecho y ahora vienes a quererme hablar del Señor. ¿A poco no? Yo creo que todos hemos pasado eso, pero es el mismo Espíritu que hemos recibido. Es el mismo Espíritu de Jesús, el mismo Espíritu de los apóstoles que nos está regalando para que nosotros podamos ir y anunciar. Entonces, no la tenemos fáciles. ¿Quién es testigo de Dios? A ver, quiero ver. Manos, ¿quién es testigo? ¿Cuántos vamos a salir a anunciar? A donde sea. Mire, si está usted en la línea para el banco, si está usted en el trabajo, si está con la familia, no importa que nos hagan mala cara, porque muchas veces llega el momento que nuestra familia se aburre. Muchas veces a mí me han compartido, es que yo llego a la fiesta y me quiero sentar y de repente todos empiezan a parar. Me dejan solo en la mesa porque ya no se sienten a gusto decir malas palabras, ya no se sienten a gusto, que ya no pueden criticar, ya no se sienten a gusto, que ya no pueden tomar. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra presencia les está incomodando. Pero ¿sabe qué? En vez de que eso le avergüence, en vez de que eso le haga bajar los ánimos, diga, me estoy pareciendo a Jesús. ¿Por qué? Porque si les está molestando, es porque está reflejando al mismo Jesús. Entonces hay que seguir. Y luego nos dice que vienen las nubes, se va Jesús, esa misma nube. Acuérdense, cuando la nube está presente es porque está la presencia de Dios, ¿verdad? Y los apóstoles, dice que Jesús va subiendo y los apóstoles, nos dice la palabra de Dios, que se quedan mirando al cielo. Y esto podría sonar así bien romántico. Vamos a ver el cielo, las estrellas y qué bonito. Pero en la vida real, cuando nosotros volteamos la mirada al cielo, que subimos la mirada, es porque no queremos ver lo que está pasando acá. ¿A poco no? Porque miren, yo ahorita los veo a todos ustedes todos me ven. Y yo siento la mirada de cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué es más fácil para mí? ¿Verlos a ustedes o alzar la mirada? Alzar la mirada, porque así no los veo si me están viendo como, ¿qué está diciendo esta rarita acá? O como la forma que me estén viendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Y estos apóstoles dice que se quedaron mirando al cielo. Seguramente estaban contemplando el gran milagro, pero también seguramente se tardaron más de la cuenta, porque dice que vienen estos dos hombres vestidos de blanco y le dicen, ¿qué hacen mirando al cielo? Acción, querido hermano, ¿qué haces tú mirando al cielo cuando hay tanto que hacer?
cuando hay tanto que ir y predicar y buscar y hacer. Es muy romántico, les digo, mirar al cielo, qué bueno, contemplar, pero también nos dice que hay que estar en acción. Acuérdense, San Marcos en su evangelio siempre nos presenta a un Jesús que está activo. ¿Qué nos dice? Iba en camino y todos salían y todos venían. Entonces, San Marcos parecía que tenía prisa siempre en su relato. ¿Sí lo han notado? Cuando ustedes leen o escuchan el evangelio de San Marcos, él siempre usa esas palabras. Todos venían hacia Jesús. Había tanta gente que no podía caminar, pero siempre nos da a un Jesús activo, caminando. Si ustedes se ponen a leer de corridito el evangelio de San Marcos, van a ver que siempre es como que San Marcos tiene prisa o quiere escribir todo para que nada se le olvide. Entonces también nosotros tenemos que tener esa prisa. El mundo está necesitado de Dios. El mundo necesita de Dios. ¿Y quién les va a ir a anunciar? Porque a lo mejor ellos no saben, ellos no lo conocen. Y muchas veces los que no lo conocen son fáciles de traer. Usted le dice, yo te voy a llevar, te invito. Pero ¿sabe cuáles son los que cuestan? Los que se van lastimados. Los que se van de la iglesia por algo que sucedió. Esos hermanos necesitan sanar. Necesitamos traerlos. Necesitamos saber, escucharlo. ¿Por qué te fuiste? Y hoy el Señor nos dice, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Que la iglesia está vacía. Nos vamos a poner en acción todos para que esta iglesia se llene. ¿Qué les parece? ¿Lo vamos a lograr? Con el poder del Espíritu Santo, con esa fuerza que Dios nos da y que tenemos el privilegio de conocer el amor de Dios, vamos a salir y vamos a llenarla. ¿Reto? Vamos a ver si sí lo cumplimos. Entonces vamos a ir con la segunda lectura. Esa es de Efesios 1, 17, 23. ¿Quién la tiene? ¿Quién me ayuda a leerla? Efesios 1, 17, 23. Si no, yo la leo acá. A ver, ¿ya la tiene alguien? ¿Sí? Ok. Yo la leo, ok. Que el Dios de Cristo, Jesús nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se les manifieste dándoles espíritu de sabiduría y de revelación para que lo puedan conocer. Que les ilumine la mirada interior para apreciar la esperanza a la que han sido llamados por Dios. La herencia tan grande y gloriosa que reserva Dios a sus santos. Y la fuerza incomparable con que actúa en favor de los que creemos. Es la misma fuerza todopoderosa que actuó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en la morada celestial, por encima de todo poder, autoridad, dominio, soberanía, por encima de todo poderío que se pueda nombrar en este mundo y en el otro. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud, el que lo llena todo en todos. Palabra de Dios. San Pablo siempre con esa sabiduría, ¿verdad? Siempre todas las cartas de San Pablo nos tienen un mensaje tan grande que a mí personalmente me impulsan a seguir. ¿San Pablo la tuvo fácil? Yo no sé ustedes, pero yo amo a San Pablo. Después de Dios, para mí está San Pablo. Yo amo a San Pablo porque después de ser esa vida que él tuvo, la conversión, cómo él hizo esa transformación, porque el carácter, si ustedes se ponen a ver, a San Pablo no le cambió. Cambió su manera de hacer las cosas, ese amor por Dios, pero
ese carácter fuerte, indomable de San Pablo le ayudó para hacer lo que tuvo que hacer y aguantar lo que tuvo que aguantar. Y acá él nos está diciendo que el Dios de Cristo Jesús nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se manifieste dándonos espíritu de sabiduría, de revelación, para que lo puedan conocer. Otra vez el Espíritu Santo, nosotros sin el Espíritu no somos nada. Tenemos siempre que invocar al Espíritu Santo para poder nosotros llevar a cabo nuestra misión. El Espíritu de Dios siempre tenemos que tenerlo presente, ante todo y para todo. Entonces San Pablo nos está diciendo que les ilumine la mirada interior para apreciar la esperanza a la que han sido llamados por Dios. Tenemos que pedirle todo a ese Espíritu Santo. Se dan cuenta cómo las cartas, las lecturas, están entrelazadas. Hechos nos está hablando del Espíritu Santo que va a venir. San Pablo nos está diciendo, el Espíritu Santo les va a dar la sabiduría para que nosotros podamos entender todo esto. Todos los dones, miren, viene una fecha tan bonita que podemos todos estar atentos y poder decirle al Señor, regálame todos sus dones. Dios ya nos colmó de todos sus dones, pero ¿cuánto lo hemos podido descubrir? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, este es el don que Dios me dio? Porque muchas veces estamos esperando que Dios nos diga qué vamos a hacer. Y cuando nos dice Dios en qué nos quiere, le decimos, no, Señor, yo ahí no quería. Ejemplo, estamos pidiéndole mucho al Señor. Y si el Señor en una oración te dice, te necesito de catequista de los jóvenes, y nosotros qué vamos a decirle, no, Señor, todavía me hubieras puesto de los niños, pero de los jóvenes con los rebeldes que son, pues ahí no me gusta. A mí mejor ponme en el coro. No sé cantar, pero regálame la voz para poder cantar. Y eso es lo que como humanidad siempre queremos y deseamos lo que otro tiene. Hay que saber escuchar al Señor y ver cuáles son los dones. Hay que aprovechar este Pentecostés que viene para que podamos decirle, Señor, báñanos, derrama tu Santo Espíritu, regálanos todos los dones para poder hacer lo que tú quieres. Y cuando usted le diga al Señor, Señor, estoy aquí para hacer tu voluntad, dígaselo en serio. Y el Señor le va a tomar la palabra. Y usted va a ser ese instrumento que Él necesita para que allá afuera lo conozcan. Para que todos allá afuera sepan de ese resucitado que dio la vida y pagó los pecados de cada uno de nosotros siendo inocente. Porque Jesús no debía ningún pecado. Él se hizo hombre. Se hizo igual a nosotros. En todo, menos en el pecado. Y Él dijo, doy la vida por mis hermanos. Él vino a unir a esta humanidad con el Señor, con Dios. Él vino y dio su vida por nosotros. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Más que decirle, mira, Señor, dame la fuerza, dame esos dones, ayúdame, lléname, gracias, lléname de todos tus dones, quítame este miedo que me paraliza, porque el miedo nos paraliza, ¿sí o no? El miedo nos deja hasta mudos, el miedo nos deja sin poder hablar. ¿Y sabe quién no le gusta que usted le diga que sí al Señor? Al mismo Satanás. Satanás, cuando usted le dice sí al Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero ir y anunciarte, Satanás le va a poner en la mente, ¿cómo te vas a atrever a ir a anunciar a Dios si eres un pecador? Si tus hijos están en pecado.
Si tú mismo con tu marido te la pasas peleando y le empieza a poner miles de cosas en la mente, hasta cuando lo va a decir usted, es cierto, qué vergüenza. Yo no puedo ir a anunciar al Señor. ¿Y ustedes creen que los apóstoles tenían una vida perfecta? Dios nos quiere así como estamos, así como somos. Mire a San Pablo. San Pablo, que era el perseguidor número 1. ¿Cuál era su misión? Querer acabar. ¿Qué dijo? Denme esos permisos porque yo voy a ir. ¿A dónde iba San Pablo? ¿A dónde iba cuando tuve el encuentro con el Señor? A Damasco. ¿Y qué dijo? Voy allá porque quiero acabar de raíz con la secta del camino. Quiero acabar con ellos. Le sale al encuentro al Señor. Lo mismo que a nosotros, nos sale al encuentro el Señor y nos dice, tu vida pasada es tu vida pasada. Hoy naces de nuevo y vamos a hacer las cosas diferentes. San Pablo tuvo esa conversión, esa transformación que nosotros la podemos tener. ¿Y sabe qué es lo que yo amo de San Pablo? Que San Pablo nunca ocultó su pasado. Si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, hay relatos de San Pablo mismo que llega y dice, yo, Pablo, el perseguidor de Cristo, él no dice, no, es que yo no era ese, o yo no sabía, no, pero ahora no. Él dice, yo perseguía, yo quería acabar. Y si San Pablo pudo tener ese cambio, ¿por qué nosotros no? Nosotros podemos tener pecados, somos humanos. Mire, si no, ya anduviéramos buscando ahí, diciéndole a la Virgen, hazte para allá, Virgencita, yo también ya soy santa. Pero no, nosotros somos humanos y también fallamos, pero podemos hacer ese cambio de vida y decirle, sí, Señor, de hoy en adelante, ayúdame a transformarme, ayúdame a tener una nueva vida, ayúdame con tu Santo Espíritu a poder cambiar. Y vamos con el Evangelio, San Mateo. Mateo, el Evangelio que vamos a estar escuchando es San Mateo 28 del 16 al 20. Esa gran comisión que nos... Gracias, esa gran comisión, ya me conoce, ¿verdad? Gracias, Rey. Déjela así abierta, gracias. El Evangelio de San Mateo, la gran comisión. ¿Por qué le llamamos la gran comisión? Vamos a ir descubriendo. Vamos a leerlo. Mateo 28, 16, 20. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado este Evangelio? Y si lo hemos escuchado tantas veces, ¿qué hemos hecho? ¿Hemos cumplido el mandato? Vamos a ir desgajando porque miren, está bien chiquito, son 4 versículos, pero el mensaje es tan profundo que podríamos tardarnos, yo creo que fácil, horas hablando de eso. La primera parte, por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea. ¿Cuántos eran?
11. ¿Qué había pasado con el 12º? Judas se ahorcó. Se quedaron 11. ¿Y a dónde iban? Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea. ¿Qué había pasado en Galilea? ¿Dónde empezó Jesús el llamado de esos discípulos? En Galilea. En Galilea fue cuando los llama y les dice, ¿a quién llamó? ¿A los que le habían recomendado? A los que él quiso. ¿Y esos eran los mejores? Eran pescadores. Imagínense, había sacerdotes ahí, ¿no? Había gente que tenía conocimiento, que era gente preparada. ¿Y a quién llama? A pescadores, gente humilde. No sé, en la Biblia no dice, pero yo me imagino que a lo mejor no sabían ni leer ni escribir. ¿Por qué? Porque era una vida muy difícil la que ellos tenían. Entonces, todo empieza en Galilea. ¿Y no dice que el ser humano siempre regresa a sus raíces? A ver, ¿cuántos de ustedes nacieron en este país? No soy migra, entonces no me pueden decir. ¿Cuántos nacieron en este país? Mira, de todos los que estamos, ¿hay alguien más? Ah, Raquel también. Pensé que tú no, Raquel. Es de parte del grupo, pero pensé que ya no. Mira, todos los demás venimos de diferentes países. ¿De qué país? A ver, otro que no sea México. Guatemala. El Salvador. Y díganme ustedes, ¿verdad que hay nostalgia por el país de uno? Siempre queremos, ¿verdad? Yo tengo 30 y tantos años viviendo aquí. Y todavía, cuando hablo con mi familia, cuando me empiezan a decir, va a haber esta fiesta, o que hubo un evento como el Día de la Madre, ¿y qué comieron? Y me empiezan a decir, y se me hace agua la saliva. ¿A poco no? Porque aunque aquí comamos mole, no sabe igual al mole de allá. Si aquí comemos pozole, no sabe igual al pozole de México. En Guatemala, ¿cuál es una comida típica? ¿Y usted lo hace aquí? No lo hace. Ya le iba a decir que nos invitara. Del Salvador, ¿qué es la comida típica? ¿Y usted hace aquí? Oh, pues. Entonces, nomás los mexicanos reproducimos las comidas acá. Pero bueno, come pupusas aquí. ¿Y las saben igual que las del Salvador? Imposible, ¿verdad? Saben a tortilla, pero no igual, ¿verdad? Porque allá es el maíz recién molidito, entonces sabe más rico lo de allá. ¿Por qué? Entonces el Evangelio nos está diciendo, van a Galilea. ¿Por qué? Porque siempre está esa nostalgia de regresar a las raíces. Siempre está ese deseo de volver donde todo empezó. Y nos dice también más adelantito, bueno, nos regresamos a Galilea. ¿Qué pasaba en Galilea? En Galilea fue donde Jesús estuvo esos 3 años, porque acuérdense que se iba y regresaba, ¿verdad? Lo hemos sabido por los evangelios. Va a un lugar y luego regresaba y iba y así estaba. Entonces, ¿qué pasaba con esos discípulos en Galilea? Con ellos convivía, con ellos comía, con ellos estaba. Y los discípulos estaban con el maestro. Fueron 3 años que estuvieron, que aprendieron del maestro. ¿Se imaginan qué hermoso poder tener esa relación con el maestro, de ir a todas partes? Ustedes se pueden imaginar, es más, no se puede. Imagínense, cierren los ojos, cuando Jesús va caminando y esos apóstoles iban atrás de él y lo podían oír conversar. Poder escuchar esa voz. Imagínense cuando ya después de que Jesús es arrestado, crucificado, ¿cómo se sentían esos discípulos?
tristes, con miedo, ¿qué más? Solos, desilusionados, ¿qué más? Enojados. Todos los sentimientos estaban. Y nos dice el Evangelio, los 11 partieron a Galilea. Seguramente la nostalgia estaba, el recuerdo de ver a ese Jesús, de haber pasado ahí. Imagínense, si ustedes, como les digo, los que venimos de otro país, en cuanto escuchamos tal cosa, nuestra mente vuela allá. Imagínense esos discípulos volver al camino y ya sin su maestro. Qué triste debieron haber sentido, ¿no? Y decir, es que en esta piedrita se sentó. Es que aquí fue donde estuvo, aquí fue donde nos dijo esto. Y ahora ya el maestro no está. La otra línea nos dice, partieron para Galilea al monte que Jesús les había indicado. El monte. ¿Qué ha pasado en los montes? En la Biblia el monte es una palabra clave. ¿Qué ha pasado en el monte? Moisés recibió las tablas de la ley, ¿en dónde? ¿Se acuerdan? Que Dios le habla, Moisés sube para que le dé las tablas de la ley. ¿Qué más? A ver, otra acción que ustedes se recuerden que ha pasado en el monte. Ah, exacto. ¿Qué más? Ahí era Moisés, que fue cuando la zarza ardiente. Cuando Jesús nos da las bienaventuranzas, ¿dónde nos las da? En un monte, ¿verdad? Esas bienaventuranzas, ¿cuáles son? A ver, no me las digan en orden, la que se les venga a la mente. Felices los pobres de espíritu, ¿qué más? Bueno, tienen tarea. Hoy que lleguen a su casa se leen Mateo capítulo 5, ¿ok? Allí van a encontrar las bienaventuranzas. Y acá vamos a ver cómo vamos a cumplir las bienaventuranzas si no las sabemos, ¿verdad? Tenemos que ir viendo. Entonces, en la Biblia el monte es importante porque suceden cosas importantes. Y vamos a ver, estos discípulos, dice, partieron a Galilea al monte que Jesús les había indicado. Ellos van. Y luego nos dice, cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. ¿Ustedes qué puede pensar, escuchar? Que ellos también dudaban. Algunos dudaban. ¿Qué pasa? A ver. Dice, cuando vieron a Jesús, se postraron ante él. Aunque algunos todavía dudaban. No nos dice, no es clara la lectura si dudaban de postrarse o si dudaban de que era Jesús. Pero nosotros ahorita diríamos, ¿cómo no van a creer? ¿Cómo si lo vieron? ¿Por qué dudan? ¿Por qué no estaban ahí? ¿Por qué no estaban atentos? Porque ya lo habían matado, porque no creían en todas estas cosas, ¿verdad? Pero nosotros ahorita podríamos decir, si yo hubiera estado ahí, yo no hubiera dudado. Pero aquí no nos dice que tenían miedo, nos dice que dudaban. Vamos a ver, luego viene el miedo. Pero vemos que ellos dudaban. Entonces, por eso les digo, ¿cuánto se parecen esos discípulos a nosotros? ¿Cuántas veces nosotros también hemos tenido dudas? De cualquiera, no de que si Dios es Dios, porque muchas veces, aunque digamos lo que podamos decir, a Dios lo tenemos como Dios, pero sí nos llega la duda de que si Dios escucha nuestra oración, ¿sí o no?
¿Cuántas veces hemos dudado y decimos, Señor, ya te lo he pedido tantas veces, ¿por qué no me escuchas? ¿Y usted cree que Dios no nos escucha? Pero nosotros sentimos que no nos escucha. Y nunca nos da gusto, porque si nos contesta rápido esa oración, también decimos, ay Señor, tan rápido me lo concediste. La cosa es que Dios no nos tiene a gusto, ¿verdad? Pero bueno, seguimos. Jesús se acercó y les habló así. Otra vez vemos que dice que Jesús es el que se acerca. Jesús se acercó, nos dice. ¿Se acuerdan en la primera lectura? También ya vimos que Jesús es el que siempre nos está buscando. Es mentira cuando nosotros decimos, quiero decirle que sí al Señor y ahora yo ya decidí seguir a Dios. Es Jesús el que nos está diciendo, ven. Es Jesús el que siempre se está acercando a nosotros. ¿Se fijan cómo Jesús sigue llamando? Nos dice el Evangelio, Jesús se acercó y les habló así, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Qué le fue dada? Toda autoridad. ¿Y de quién es esa autoridad? De Dios. Y dice, me ha sido toda autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, en todas partes. La autoridad de Dios que Dios le da a Jesús es para todos. Y de aquí viene lo bueno para nosotros. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Qué es lo que nos dice? A ver, se los voy a repetir. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Qué nos manda hacer? ¿Qué nos dice? Vayan, vayan. Es un verbo en acción. Casi nos está diciendo, levántense, muévanse. Como nos decía la primera lectura, ¿qué hacen ahí? Vaya, vaya. Acción, querido hermano. Muévete. Hay que hacerlo, hay que movernos, hay que hacer. Que la gente no quiere venir, mire, casi que nos paramos de cabeza allá afuera, pero de que los vamos a hacer venir con la ayuda de Dios y la venida del Espíritu Santo, que la iglesia se va a llenar. ¿Lo creen? Entonces vamos así, pero ¿qué tenemos que hacer? Ir, estar activos. No nos podemos quedar viendo y decirle, Señor, es que ¿por qué? No, querido hermano. Dios ya te dio todas las armas, Dios ya nos dio ese mismo espíritu. Vamos a volver a revivir este Pentecostés, esa venida del Espíritu Santo. Nosotros les llevamos ventaja a los discípulos. Ellos todavía no había venido el Espíritu, todavía no habían celebrado Pentecostés. Nosotros ya lo recibimos, ya fuimos bautizados, ¿sí o no? Ya fuimos confirmados, ya hemos estado en diferentes evocaciones del Espíritu Santo de Pentecostés. Comemos el cuerpo de Cristo. Y entonces, ¿qué nos detiene? ¿Qué nos ata? ¿Cuál es el miedo? ¿Ustedes piensan quién tiene miedo? A ver. Y es por... Y es ahí el problema, ¿verdad? Como el hermano decía, la gente que se fue de acá. Yo también los estaba viendo. Se veía que estaban perdidos, ¿verdad? O sea, ellos vinieron a misa, a lo mejor no conocen mucho. ¿Y qué hacen? Si se dieron cuenta, se fueron saliendo de a dos en dos. ¿Sí o no? Primero se salieron dos, y luego se pararon otros y se fueron. Y así se fueron escabullendo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no han tenido ese encuentro con el Señor. Porque ellos son, diría el párroco que teníamos, el formador de nuestro grupo, católicos calientabancas.
que nada más vienen, como dice usted, cuando hay una necesidad, cuando hay una quinceañera, cuando es la boda, pero jamás se vuelven a parar. ¿Verdad que habemos muchos católicos así? Pero entonces nosotros tenemos que enseñarles, tenemos que presentarles. ¿Y saben qué? Tenemos que llevarlos a un encuentro personal con el Señor. Nadie puede amar lo que no conoce. Nadie puede amar. Si nosotros queremos que esta iglesia se llene, tenemos que ir a anunciar a Jesús resucitado y hacer que la gente se enamore de Él y quiera venir, y quiera estar cerca de Él. Todos veo que somos ya personas mayores, qué bueno que hay una jovencita, pero ¿sí o no? Cuando usted se enamoró, ¿qué era lo que quería? Tener al novio el más tiempo posible, junto a usted, ¿sí o no? Y en nuestros tiempos no nos dejaban mucho, ¿verdad? Pero se hacía largo el tiempo, ¿a poco no? Si le decía el papá, ok, está bien, ya los que tenían la suerte de darles el permiso, lo vas a poder ver media hora. Ay, esa media hora se pasaba como en un segundo, ¿sí o no? Y luego si le daba permiso media hora, una vez a la semana, ¿cómo estaba usted desesperada? O desesperado, porque también los hombres, ¿verdad? ¿Cómo estaba usted ansioso de ver otra vez a la novia o al novio? ¿Por qué no sentimos lo mismo? Esa desesperación de venir a tener ese encuentro con el Señor. Porque no lo conocemos, porque no nos hemos enamorado, porque nadie nos ha hablado de Él. ¿Se fijan cuánto trabajo tenemos? Y luego seguimos, que nos dice, vaya y hagan que todos los pueblos sean, ¿qué? Y aquí es bien importante, nos dice Jesús, hagan que todos sean mis discípulos. No dice maestros, porque luego habemos muchos que nos creemos que la sabemos todo. Habemos muchos que sentimos que la Biblia la hemos leído 2, 3 veces y no la sabemos de casi de memoria. Pero Dios quiere discípulos. Esos que se enamoraron de Él, esos que estuvieron con Él y salieron a anunciarlo. Él no quiere la gente que dice, yo ya me la sé de todo a todo. A mí dime qué quieres que te hable de la Biblia y yo puedo. Muchas veces tenemos todo el conocimiento aquí, en nuestra mente. Pero ¿sabe qué, querido hermano? Para que baje acá, al corazón, cuesta mucho. Esto se me quedó bien grabado que decía, le digo, nuestro fundador, decía que la distancia más larga que hay para recorrer es la que hay de la mente al corazón. Porque usted se puede saber la Biblia, la palabra de Dios, se puede leer 1000 libros, pero si todo se queda acá y no es procesado por el corazón, nada pasa. San Pablo nos lo decía, podré hablar todas las lenguas del mundo, pero si no tengo amor, nada soy, nada sirve. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que procesarlo todo tiene que pasar por acá, claro, porque hay que saberlo, hay que aprenderlo, hay que escucharlo, pero luego hay que procesarlo por el corazón, para que cuando vayamos allá afuera, la gente diga, yo quiero ir. ¿A quién le gusta la vida de San Francisco de Asís? ¿Cuál es la frase que le decía San Francisco de Asís a sus monjes? ¿Cómo era? Dice, vayan a anunciarlo, ¿verdad? Y solamente si es necesario, usen las palabras. ¿Qué es lo que significa eso? Solamente con tu testimonio. Pero también cuidado, no caigamos en la forma de que luego decimos,
Ay, no, con mi forma de ver. San Francisco de Asís dijo que mi testimonio bastaba. No, querido hermano, muchas veces nos escudamos de lo que nos conviene para no hablar. No, hay que hablar y hay que decir, porque cuando tengamos una vida, usted le puede contar a la gente. San Francisco decía, solamente cuando sea necesario usen palabras. Pero ¿cómo usted va a dar testimonio de su vida? O yo, a ver, me pongo acá, no soy ejemplo, pero nada más es, ¿yo cómo le voy a dar testimonio de mi vida, de un antes y un después si usted no me conoce? Usted me está escuchando aquí, pero usted no sabe mi antes, usted no hable. Allá atrás los hermanos no hablen. No me descubran. Ellos me conocen. Ellos saben cómo soy yo. Usted me está escuchando aquí. ¿Y cómo soy hoy en día? Porque el que yo esté parada acá, ¿quiere decir que soy una perita en dulce? Les dije que ustedes no hablaran. ¿Soy una perita en dulce? Tápense la boca y ustedes no digan nada. Claro que no. Yo estoy en el caminar del Señor con muchos errores, con muchas cosas, que estamos cada día tratando de cambiar. Claro que sí, pero les decía, ¿cómo van a saber mi testimonio de un antes y un después? Entonces, cuidado, a lo mejor mis compañeros que venimos de allá, ellos ya pueden decir, Edith, antes era así y ahora ya es así, y a lo mejor mi testimonio les puede servir a ellos, pero ellos ya saben cuál era mi vida pasada y cómo es mi vida ahora, y que con todos los tropiezos que tengo, con todas las faltas, con todas las caídas, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue transformando mi vida. Pero sí me doy a entender por qué no basta el testimonio. Sí me doy a entender en esa partecita. Muchas veces no basta, tenemos que hablar. Y luego nos dice, bautícelos en el nombre del Padre. ¿De quién más? Aquí tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque nos dice bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas veces nos comemos las y pareciera, si yo les digo bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como que ya cambia el sentido, ¿no? Tenemos que ponerle siempre, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quiénes dice? Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quiénes? A todos. Dice, vayan y hagan, a todos. No hay una excepción. Acuérdense que en ese tiempo los judíos decían que ellos eran el pueblo escogido y los paganos no contaban, ellos no entraban al grupo. Entonces Jesús nos está diciendo a todos, ¿nosotros somos judíos? No, y gracias a Jesús que vino y dio esta regla que dijo a todos, estamos nosotros acá. Entonces a todos, y muchas veces también caemos en esa tentación de decir, yo de política y de religión no hablo, y así llevamos toda la vida en paz. ¿Han escuchado eso? Que mucha gente dice política y religión, ahí que cada quien viva su vida como quiere. Porque si usted empieza a hablar de política, le va a salir a los que apoyan a Trump y van a salir a los que apoyan a los demócratas. Entonces se hace un desbarajuste. Y luego si usted habla de religión, le van a hablar de que están los cristianos, de que están los testigos de Jehová. Y si nosotros tenemos miedo, entonces no podemos quedarnos callados, tenemos que decir, porque todas las religiones no son iguales, entonces tenemos que hablar. Y nos dice, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. ¿Qué vamos a enseñar? Lo que Jesús nos ha enseñado. No es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, es lo que Jesús ya nos enseñó. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. ¿Yo estoy con quién?
con todos, dice, yo estoy con ustedes hasta el fin. Yo voy a estar con ustedes. Casi nos dice, no tengan miedo, van a tener la fuerza del Espíritu Santo. Yo voy a estar ahí con ustedes. Entonces, ¿por qué nos tenemos que quedar callados? ¿Por qué tenemos miedo? Debemos de ir y anunciar. Esta es la gran comisión que Jesús nos deja. Él ya vino, Él ya dio su vida por nosotros. Él recibió el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que nosotros tenemos. Ahora, sabemos que Jesús murió y resucitó y que tenemos a un Jesús vivo, pero la misión nos la dejó a nosotros. Jesús está en el cielo, está aquí, está en todas partes. Jesús está presente, pero querido hermano, nos está diciendo, aquí está, ahora es tu misión. Ahora les toca a ustedes. Ahora yo ya no puedo estar aquí. Yo ya regresé al Padre. Pero ustedes son los que tienen que seguir mi misión. Exactamente la misma misión que Jesús vino a hacer, se la está confiando hoy a ti y a mí. Nos está diciendo, vayan y hagan. En ninguna parte nos dice ahí, pero si tienes miedo, no te preocupes, habrá otro que no tenga. Si no tienes tiempo, también quedas libre. Que te da miedo hablar, no te apures, habrá otro que se atreva. No, Jesús nos está diciendo, vayan, hagan acción. No esperemos que nos digan qué están haciendo. ¿Qué están haciendo ahí contemplando el cielo? No, hay que tener ese valor, esa acción. Yo les pregunto, ¿qué necesitan para ir y anunciar? ¿O qué los detiene para ir y anunciar, para ir y hacer que todos sean discípulos? ¿Han pensado ustedes qué los detiene? Miren, todos los que estamos aquí tenemos vida propia. ¿Sí o no? ¿Cuántos hijos tiene usted? 3. Y seguramente si los trastes quedaron sucios, yo siempre se ríen porque yo les digo que mis trastes en mi casa son bien fieles. Mis trastes no se dejan lavar por nadie. Ellos dicen, yo espero a que llegue Dida a lavarme. Si yo dejé el zinc lleno de trastes, yo así lo encuentro. Yo por eso digo, mis trastes son bien fieles, ellos me quieren a mí. Ellos no se dejan que nadie los lave. ¿Cuántos de ustedes les pasa lo mismo? ¿Cuántos de ustedes se vinieron corriendo para llegar a misa a tiempo después de trabajar? ¿Cuántos salieron mal comidos porque dijeron, si me siento y como bien, ya no me da tiempo llegar a misa? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes dijeron, estoy bien cansado, me duelen los pies, no quiero ir? La espalda. Después de los 50 me dijeron a mí que todo duele y ya lo estoy comprobando. ¿Sí o no? Entonces, todos tenemos vida propia, pero cuando nosotros sabemos que Jesús nos está diciendo, la misión ahora es tuya. Ahora te toca a ti ir y hacer. No importa que estés cansado, no importa que tengas miedo, no importa que no sepas hablar. Cuando tú le dices sí al Señor, ni cuenta te das cuando se te suelta la lengua y empiezas a hablar. Y cuando tú dices, es que a mí nada se me queda, cuando menos lo piensas, el Señor saca eso que tú dices que no se te queda y empiezas a hablar. Entonces confiemos en Él, confiemos en que Él, a través de su Santo Espíritu, que nos va a iluminar, que nos va a guiar y que nos va a dar el valor
así como les quitó el miedo a esos discípulos que estaban encerrados, temblando de miedo, y después pudieron salir y anunciar, y gracias a esa acción de ellos, nosotros estamos hoy aquí, porque ellos fueron los que empezaron a transmitir esa buena nueva. Si no, nosotros ¿cómo la sabríamos? Simplemente nuestra familia. ¿Quién se encargó de enseñarnos a rezar? Muchas veces dicen los abuelitos, mi papá, o la catequista, o lo que sea, porque alguien se tomó el tiempo. Pues hoy nos toca a nosotros. Y no necesitamos tener grandes conocimientos, porque muchas veces dice, yo no sé nada, ¿qué les voy a decir? Bien simple, hermano. Dile lo que Dios hizo en tu vida. Así de fácil. Si no sabes mucho, dile, mira, cuando yo conocí al Señor, transformó mi vida. Mi vida tiene un parteaguas, el antes y el después. Y así también vamos a estar cumpliendo esta gran comisión que Dios nos dejó. Y Él nos dice que le dio todo el poder y nos lo está pasando. Y si vemos toda la lectura se relaciona. El Espíritu Santo que nos está enviando, que nos está guiando. Entonces no echemos en saco roto lo que Dios está haciendo, lo que Dios está poniendo en nuestras manos, para que cuando nosotros llegamos a su presencia le podamos decir, esto es lo que pusiste en mis manos y yo lo pude llevar a cabo. Y no tengamos que esconder la mano y decirle, Señor, yo no traigo nada, tengo las manos vacías. Tú me dijiste, pero el miedo me dominó. Yo te escuché, pero la pereza me ganó. El querer llevar la fiesta en paz fue mejor que causar un conflicto para darte a conocer. Entonces, querido hermano, vamos a terminar y vamos a pedirle al Señor que en este tiempo podamos todavía hacer las cosas y que para este Pentecostés estemos nosotros preparados para recibir una vez más, esa nueva efusión del Espíritu Santo y poderle decir al Señor, derrama todos tus dones, que podamos tener un corazón abierto y poderle decir, Señor, haz de mí un instrumento tuyo, haz de mí lo que tú quieras, ayúdame a hacer y tomar la acción de ir y evangelizar. Vamos a terminar, vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedir que una vez más nos renueve y nos haga verdaderos discípulos suyos.